Vamos a continuar con las sustancias. Habíamos dicho que todo lo que nos rodea está formado por materia, que ocupa un lugar en el espacio y que tiene un volumen propio, y que está representado a través de los distintos materiales. Los materiales están constituidos por sustancias. Hay materiales que están formados por un tipo de sustancia, otros que están formados por varias sustancias. Recordemos que el acero es un metal muy utilizado en la industria, que es una aleación que tiene varios componentes. Tiene hierro y tiene carbono, que son sustancias distintas. Sin embargo, los cables de luz, que son de cobre, son de una sola sustancia, que es cobre solo. Entonces, como vemos, hay materiales que están formados por una sola sustancia y hay otros materiales que están formados por más de una sustancia que están mezcladas o combinadas. Entonces, las sustancias pueden ser de dos clases: las sustancias simples y las compuestas. Las sustancias simples son aquellas sustancias que están formadas por una sola clase de átomo o una sola clase de elemento. Por ejemplo, el gas oxígeno que está en el aire, nosotros lo estamos respirando, la molécula tiene esta forma, es O2. Es decir, dos átomos de oxígeno, del elemento oxígeno, están unidos formando una molécula de oxígeno que es el gas que está en el aire. Es una sustancia simple, está formada por una sola clase de elemento que es el oxígeno. El ozono, que es un gas que está en la atmósfera, formando la famosa capa de ozono. El ozono también está formado por una sola clase de elemento que es el oxígeno, pero su fórmula es O3. Lo mismo ocurre con otros gases que están en el aire. Por ejemplo, el nitrógeno, que es el principal gas que está en el aire. Lo mismo ocurre con el hidrógeno, que es un gas combustible y es explosivo. También son sustancias simples la gran mayoría de los metales. Los metales generalmente están formados por una sola clase de elemento, por eso se dice que son sustancias simples. Y acá tenemos el oro, cuyo símbolo es AU, la plata, vieron que hay joyas que son de oro, hay joyas que son de plata, o sea, hay alianzas que son de oro, alianzas que son de plata. Bueno, son distintos materiales, son distintos metales. Uno es el oro, el otro es la plata. Después tenemos el cobre, que está en los cables de luz, que es medio como rojizo. Tenemos así el plomo, el mercurio. Bueno, todas esas son sustancias simples. ¿Por qué simples? Porque están formadas por una sola clase de elemento. Después tenemos las sustancias compuestas. Las sustancias compuestas en realidad son la mayoría de las sustancias, porque las sustancias simples, si bien hay muchísimas, compuestas hay más todavía. La mayoría de todas las sustancias suelen ser compuestas. Las compuestas están formadas por más de una clase de elemento, es decir, mínimamente dos, y en algunos casos más de dos. Por ejemplo, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, es así, tiene esta fórmula. Está formada por cloro y sodio. Este sería el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. El gas metano, que es el gas de la cocina, es el compuesto principal del gas natural, es CH4. Está formado por un carbono y cuatro hidrógenos. El agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. Estamos refiriéndonos a la molécula, ¿tá? Una molécula está formada así. El conjunto de muchas moléculas constituye la sustancia. Estos son, por ejemplo, en el caso de la sal, el cloruro de sodio es una sal binaria porque tiene dos elementos. Pero después tenemos esta sal, el hipoclorito de sodio, que es la sal que forma la solución de agua lavandina. El hipoclorito de sodio también es un compuesto, pero está formado por tres elementos: sodio, cloro y oxígeno. Entonces, pueden tener, no importa la cantidad de átomos que tenga la molécula, lo importante es que sean átomos distintos, o sea, de distintos elementos. Entonces ahí se los va a considerar sustancia compuesta. Cuando dicen compuesto, porque tiene más de una clase de elementos diferentes.
¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque los compuestos se forman a partir de la combinación de los elementos. ¿Cómo se forma el agua? El agua se forma a partir del hidrógeno más el oxígeno. Se forma la molécula de agua. Acá la igualo con un 2 acá adelante. Aquí esto es un 2. ¿Está? Entonces, el hidrógeno, que es una sustancia simple, reacciona con otra sustancia simple como el oxígeno y forma una sustancia compuesta que es el agua. ¿Está? Es la combinación de sustancias distintas. Bueno, entonces, algo que es importante es que las sustancias simples no se pueden dividir. Yo no puedo dividir una sustancia simple. En cambio, las sustancias compuestas sí las puedo dividir. El agua, este es un tema que no está dentro de la materia, pero se ve en otra materia más avanzada. El agua por electrólisis se puede descomponer nuevamente en hidrógeno y oxígeno. De hecho, esta es una de las formas que se utiliza para obtener el hidrógeno y también el oxígeno. Como pusimos recién. Sería la reacción que vimos recién, pero al revés. El agua, que es una sustancia compuesta, por un procedimiento o un proceso que se llama electrólisis, que consiste en hacer circular una corriente eléctrica, se puede dividir en dos sustancias simples, como son el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Bueno, quédense con esa idea. Sustancia simple, una misma clase de átomo, una sola clase de átomo. Sustancia compuesta está formada por dos o más elementos diferentes. Listo. Nos vemos en la próxima.